tu amor. Venimos en el único nombre que es dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Dios de misericordia, Dios de verdad, Dios que une la justicia con la misericordia en Cristo Jesús. Te agradecemos por este día, por la bendición de poder venir juntos en armonía para adorar tu nombre. Gracias. Gracias, Cristo, porque eso solamente te lo debemos a ti. Solamente por tu poder que resististe, que fuiste suficiente fuerte para resistir la cruz en nuestro lugar. Y fuiste recompensado cuando fuiste escuchado para ser resucitado con poder y ser coronado con gloria. Dios, gracias por Cristo Jesús. Úsanos, Señor, en esta hora para escuchar tu voz. Usa nuestras mentes, nuestro corazón que palpite para recibir tu palabra, Señor, y seamos transformados por ella en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Qué bendición, hermanos, este día del Señor. Estamos muy contentos porque podemos hacerlo en una forma que sea para el alabanza y la gloria de Dios. Y por esto, hermanos, reconociendo este día tan especial, del día de resurrección del Señor, seguimos con algunos problemitas técnicos, pero en este día del Señor queremos reconocer la resurrección de nuestro Señor. Así que hoy vamos a estar hablando acerca del triunfo, del glorioso triunfo de nuestro Señor. Y para eso quiero que vayamos a la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Así que si por favor me acompaña ahí, vamos a leer unos versículos de Primera de Tesalonicenses y vamos a hacer una predicación acerca del glorioso triunfo de nuestro Señor. Dice así la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha salido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros
la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este pasaje, hermano, es una carta del apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos de las iglesias en Tesalónica. Y no voy a predicar el tesalonicense, por decirlo así. Lo que voy a enfocar en nuestros ojos en estos últimos dos versículos, versículo 9 y versículo 10, comenzando: y cómo os convertisteis. Aquí donde está el ejemplo de estos hermanos de Tesalónica, que están haciendo ejemplo a los de afuera, a los del mundo. Cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. ¿A quién? A Jesús. ¿Quién es este Jesús? El que nos libra de la ira venidera. Entonces, en nuestro enfoque va a ser estos dos versículos con la intención de sacar de aquí, hermanos, que honestamente el contexto nos los da. Pablo está agradeciendo a Dios por las vidas de estos hermanos. Está agradeciendo a Dios porque hay una conversión genuina en sus vidas. Ya no son idólatras, ahora sirven al único Dios verdadero. Hoy les quiero dar dos razones por las cuales la resurrección del Señor Jesucristo es el evento más glorioso de todo el universo, el evento más espectacular de todo el universo, la resurrección de Cristo. Estas dos razones: una, vamos a ver la severidad del juicio de Dios, cuán severo es el juicio de Dios para poder entender cuán glorioso es este evento. Y número dos, la efectividad de la expiación, de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, esa efectividad. Entonces vamos a comenzar con el primero, la severidad del juicio. Es bueno que Dios sea el justo juez. Es bueno. Venía platicando con mi hijo en el carro y le preguntaba: hijo, ¿qué pasa? ¿Tú crees que Dios verdaderamente está controlando todas las cosas? ¿Tú crees que Dios es el que domina todas las cosas, que es soberano sobre todas las actividades que hay en el universo, en la tierra, en toda la creación? Me dijo que sí, y gloria a Dios por eso. Ahora le hice esta otra pregunta: ¿qué pasaría si no existiera este Dios justo? O más bien, si este Dios al cual nosotros llamamos Dios no fuera justo, no tuviera justicia. Y me dio una respuesta que me dejó completamente asombrado. Me dijo: sería un caos. El mundo, el destrozo total de todas las cosas serían dadas porque Dios no fuera justo. Pero porque es justo, por su justicia, porque hace las cosas correctas, perfectas, y quita todo aquello que es incorrecto, porque hace juicio a todo aquello que es incorrecto, es que nosotros podemos ver cada día su misericordia, cada vez que se levanta ese sol, y podemos estimar exactamente a qué hora, en qué minuto, en qué milisegundo vamos a ver la luz del sol. Vamos a saber dónde está la luna esta noche. Vamos a saber qué tal va a estar la temperatura que tanto estamos gozando en este día. Qué tal va a estar el viento, si va a estar muy fuerte o no. ¿Por qué?
porque hay una estabilidad dentro del juicio de Dios que hace que todas las cosas fluyan de acuerdo a su sabiduría, a su entendimiento, a su juicio. Casi podría decir que toda la existencia universal depende del hecho de que Dios es juez. Dios es juez. Y todo depende de eso. Nosotros estamos completamente animados porque Dios también es misericordioso, porque Dios también es amoroso, Dios es amor. Pero esos atributos no pueden dejar, no pueden quitar lo fundamental que es que Dios sea juez, que es justo en su justicia. En otras palabras, podríamos estar sin su misericordia, podríamos estar sin su amor, pero nunca podríamos estar sin su juicio. No podríamos sobreexistir, no podríamos mantenernos, no habría orden. La gracia de Dios que nos ha dado esta justicia y también la gracia de Dios que nos ha dado su misericordia, que nos ha dado su amor, que ha venido a este mundo, ha creado este mundo y ha hecho lo correcto y ha castigado aquello que es incorrecto. Que hace que Dios sea Dios es el hecho de que Él creó todas las cosas y que las juzga porque Él es Dios. Porque Él está sobre todas las cosas, porque Él está en control. Dios todavía podría ser Dios si no fuera amable, pero nunca podría ser Dios si no fuera justo. Él es Dios justo. Así que es bueno que el ser humano, como consecuencia del castigo, de esa advertencia que le dio a Adán y a Eva, ciertamente morirás si comes del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ciertamente morirá, y ciertamente, hermano, es bueno que el ser humano muera por causa de ese pecado. Por causa de ese pecado, la muerte nos está predicando que verdaderamente se llevó a cabo ese juicio, que verdaderamente tomó lugar ese juicio. No fue algo como que, bueno, Dios dijo que iban a morir, pero no murieron hasta 900 años después. Pero la verdad es que el ser humano muere y muere espiritualmente, y hay una separación y hay unas consecuencias grandísimas por causa de un pecado. Esto no es para que lo tomemos muy ligero. Dios es juez justo. Hizo una advertencia a Adán y a Eva, a nuestra raza humana, y les dijo que no podían desafiar esa advertencia. Y en lugar, como resultado, todos morimos. Y eso está todos los días enseñándonos y predicándonos la muerte, diciendo: tengo control de ti. Dios me ha dado autoridad sobre ti. Tengo control sobre todos los seres humanos. Y soy aterrador en todo lugar donde me presento. Por cuanto todos pecaron, por cuanto están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y de ahí no nos podemos zafar para nada. Y esto hace Dios justo. Esto hace que Dios sea justo. No dejó pasar un pecado. ¿Cuántos pecados cometieron Adán y Eva antes de que toda la creación se fuera corrupta? Un pecado. Fue todo. Mas sin embargo, este pecado, esta consecuencia del pecado, del juicio de Dios sobre nosotros, lo vemos más y más. El primer acto del juicio en la Biblia, que lo vemos en el capítulo 3 de Génesis, cómo Dios lideró personalmente con esta pareja. Como consecuencia, toda la tierra y todo el universo quedó bajo corrupción. Desde entonces el ser humano vive
Escuchen muy bien esto. El ser humano vive ajeno a la vida de Dios. Vive separado de Dios. Vive con la incapacidad de llegar a Dios. Vemos cómo luego Dios lidera con juicio, con fuerte mano poderosa, juicio tremendo, terrible, con la destrucción catastrófica de todo el mundo en el diluvio durante los días de Noé. Vemos ahí cómo se lanzó la ira de Dios, el juicio de Dios, para castigar lo que estaba sucediendo ahí. Y no ahí solamente, sino que después lo vemos en los días de Abraham, cuando dos ciudades completas, bien armadas, son eliminadas completamente sobre la faz de la tierra. El juicio de Dios. Las plagas que neutralizaron el ejército de una nación poderosa en esos tiempos, cuando los israelitas estaban como esclavos en los días de Moisés. Eso es juicio de Dios. Estas plagas fueron 10 plagas que azotaron la tierra de Egipto, y esta última fue la más espantosa de todas. Todos los primogénitos de todas las casas de Egipto murieron en una sola noche. No solamente las personas, también los animales. Pero no pierda de vista esto. En cada uno de estos juicios mencionados, Dios hace salvación. Y aquí donde la gloria es para el Señor. Dios hace salvación cuando rescata a Adán y Eva, dándoles el protoevangelio, dándoles la promesa de que los cubrió cuando hizo un sacrificio, los cubrió de pieles y les dio una esperanza que por medio de la simiente de la mujer sería quebrantado aquella serpiente. Dios hace la promesa de que habrá un escape, de que habrá un rescate, de que habrá una salvación. Dios rescata a Noé y su familia y a todos estos animales que iban en el arca. Dios hace tremendo rescate. No perdamos eso de vista. ¿Quiénes somos nosotros para merecer ser rescatados? ¿Quién era Noé para merecer ser rescatado? Luego con Lot, el sobrino de Abraham, rescatado por 2 ángeles que vinieron a hacer juicio en esas ciudades. Dios hace rescates y Dios bendice estos rescates. Dios rescató al pueblo de Israel de las manos de Faraón con brazo, con mano poderosa. Esto es el principio divino de Dios, de nuestro glorioso Dios. No solamente derrama su juicio, sino que hace rescate, de que Él es justo, no solamente para castigar al pecador, sino salvar al que a Él ha declarado justo. Él lo salva. En los días que fueron muertos los primogénitos de la tierra de Egipto, los hijos de Israel fueron provistos con unas instrucciones muy específicas para que en esos días ellos sacrificaran un cordero perfecto, joven, un cordero, el cual con la sangre de ese cordero iban a pintar los postes de sus hogares. ¿Qué plan tan glorioso le da a los israelitas para que cuando viniera ese ángel de destrucción y entrara en cada hogar y matara a cada primogénito, no entrara en aquellos lugares donde estaba la sangre del cordero pintada? Qué hermoso momento para los israelitas poder entender que Dios estaba con ellos,
que Dios había provisto de salvación. Ellos oyeron el grito de angustia de las familias egipcias, pero en sus hogares no había pasado nada. Sabían que sus vecinos algo había pasado. Sabían que algo terrible había pasado esa noche. Pero en sus hogares no pasó nada. Eso es lo que estamos celebrando hoy día. Es lo que estamos celebrando con la Pascua. Es pasar sobre. Ese ángel de destrucción pasó sobre. No entró a esos lugares donde estaba pintado con la sangre de los corderos. Dios proveyó un sustituto, un remedio por medio del sacrificio del cordero, quien tomó el lugar de todos los primogénitos de la casa de Israel. Este cordero inmolado cuya sangre se usó para pintar los postes de la casa, para la muerte no tuviera potestad y entrar ahí sobre ellos. Es la figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este cordero debía ser consumido completo, sin quebrar sus huesos. El Hijo de Dios, quien fue consumado completo, sin quebrantar uno de sus huesos, derramó su sangre preciosa, valiosa, en los postes del madero de esa cruz que lo tenía colgado. Para que toda persona que se encuentra ahí, el ángel de la muerte, el ángel de destrucción, pase sobre y no entre ahí y no tenga potestad, para que por esa sangre no seamos destruidos y tengamos vida eterna. Captemos algo glorioso de Dios, quien tuvo misericordia de tener memoria de nosotros. Dios tuvo memoria de nosotros. Pensemos en esto, hermano. No lo dejemos nada más ahí. Dios, el creador de todas las cosas, que hizo los poderosos ángeles, que hizo el infinito universo, que hace todos los planetas, que hace todas las cosas, que sustenta con el poder de su palabra, con la palabra de su poder todas las cosas. Primero nos habló por medio de sus profetas. Primero nos habló por profetas para revelar su glorioso plan. Y luego, hermano, luego envió a su Hijo para hablarnos en su Hijo, en la misma persona de su Hijo, completando así toda la revelación del plan de redención de Dios. Esta palabra del Señor, hermanos, se trata del Hijo de Dios. Se trata del rescate, del plan glorioso del Señor, de rescatar a los seres humanos de la ira de Dios, del juicio de Dios. ¿Quién es este personaje que vino a visitarnos? Según las palabras del autor de Hebreos capítulo 1. ¿Quién es este personaje que vino a visitarnos? Dice que es heredero de todas las cosas, el medio de quien hizo por él todo el universo. Por él hizo todo el universo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, la persona que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él llevó la purificación de los pecados. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y ha heredado un nombre que es sobre todo nombre, el nombre más excelente que todos los ángeles, que toda potestad. Él es el Hijo de Dios. No solamente tuvo memoria de nosotros, sino que vino y nos visitó. ¿Para qué? Para que este
personaje infinito de tanta gloria, de tanta potestad, vino a sufrir injustamente una horrenda muerte y muerte de cruz? La respuesta está por la severidad del juicio de Dios. Busque conmigo, hermanos, Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y ponga mucha atención a las palabras del triunfo de la cruz. Y a vosotros, aquí estábamos nosotros, hermanos, muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Él. Escuchen muy bien estas palabras: perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Ahí está Génesis capítulo 3. Anulando esa acta que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando Cristo hace esto, nosotros como seres humanos miramos esta escena y vemos una persona derrotada. Pero cuando nos lo explica la palabra del Señor, cuando nos explica Dios por medio de su palabra, vemos a un triunfador de triunfadores. Vemos a un campeón de campeones. Vemos al Señor despojando a todos los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Su humillante cruz, hermano, fue su glorioso triunfo. Cristo triunfó por medio de esa cruz. Cristo triunfó grande y poderosamente a través de esa cruz. Por eso, veamos entonces nuestro segundo punto: la efectividad infinita de la obra de expiación. La efectividad de la expiación, de qué fue lo que hizo el Señor. Y para eso quiero que vaya conmigo a Levítico capítulo 1, porque no pude dejar pasar este pasaje, hermano, porque es importantísimo para nosotros que llevar esto a nuestros corazones. Levítico capítulo 1, versículos del 3 al 9, para que vea lo que hacía el sistema de sacrificios en esta época, en la época de Moisés, en la época después de Moisés. El sistema de sacrificio, cómo fue configurado, cómo fue establecido, para que nosotros podamos entender cómo es el sistema de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice así Levítico 1, versículo 3: si tu ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerás un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión, esto es el tabernáculo, para que sea aceptado delante del Señor. ¿Qué vas a hacer? Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Esta es la persona que va a presentar un sacrificio por un pecado que cometió. ¿Qué va a hacer? Va a poner, miren acá, su mano sobre la cabeza del holocausto, sobre la cabeza de este cordero, de este ganado. Va a poner su mano sobre este animalito y le será aceptado para hacer expiación por él. Entonces, esta es la parte que muchos no hemos captado, no hemos entrado ahí a conocer.
entonces degollará el novillo delante del Señor. ¿Qué es esto? Va a cortarle donde más rápido salga la sangre, cerca del cuello. Yo no entiendo muy bien en qué parte, pero va a degollarlo al novillo. ¿Quién lo va a hacer? La persona que está presentando la ofrenda, la persona que cometió el pecado. Va a presentar este novillo, este animal degollado delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Después desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán las piezas, la cabeza y el cebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas y las patas las lavará en él con agua. Y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto, es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Ahí está, una ofrenda por un pecado, una ofrenda, una vida, un animalito que le pone la mano sobre él, simbolizando: tú ahora, animalito, vas a morir por mi pecado. Y yo como pecador tengo que, como adorador, pecador y adorador, tengo que degollarlo. Es uno de mis animalitos. Es uno de mis mejores animalitos. Tengo que hacer eso en este tiempo, para que podamos entender la efectividad del Cordero de Dios, que muere por todos los pecados de todos los que van a creer en el nombre del Señor. Todos. La infinita extensión que tiene el sacrificio de nuestro Señor. Quiero hacer énfasis sobre esto. La necesidad del arrepentimiento. Dice que pondrá su mano sobre la cabeza. Este símbolo, esto señala la transferencia del pecado del que iba a ofrecer el sacrificio del animal. Y es probable que se hiciera con una oración de arrepentimiento. Miremos el templo de este tiempo que estamos hablando. Estamos 1400 años antes de Jesucristo, cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, que Dios los llevó por el desierto, que fueron llevando una tienda, un tabernáculo, y luego este tabernáculo hicieron un templo para establecerlo ya en la tierra de Israel. Pero echemos un vistazo a este templo, los sacrificios que se hacían para cubrir, no perdonar. Esos sacrificios no perdonaban los pecados, solamente cubrían hasta que el verdadero sacrificio del Señor Jesucristo fuera ejecutado. Observe qué terrible es el pecado ante los ojos del juez justo. El orden del templo, la actividad sin cesar que había ahí, era un baño de sangre constante. Eran miles y miles de animales que se tenían que sacrificar, que se tenían que quemar. Eso nos da una foto o una idea de la severidad, de cuánto repudia Dios el pecado.
cuánto lo odia, que tiene que poner todo un sistema de líderes específicos que van a manejar el sacerdocio para poder presentar ofrendas, y las personas que iban a llevar a sus propios animales a ser sacrificados por el pecado que ellos habían cometido. Para servir al Dios vivo. Este es el testimonio de los israelitas. Estos israelitas tenían que estar convencidos de que estaban sirviendo a un Dios vivo. Tenían que estar convencidos de dar todas estas cosas y de hacerlo por cada pecado que estaban cometiendo. Tenían que estar convencidos que el Dios de Israel es el Dios vivo, que es el único Dios verdadero. Que se dedicaron para servir al Dios vivo y verdadero, como estos hermanos de Tesalonicense. Estos tienen la implicación de lo que dice Pablo en nuestro texto, que se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Aquí es donde está el arrepentimiento. ¿A qué Dios sirve? Todos servimos a alguien. ¿Pero a qué Dios servimos? ¿Estamos sirviendo al Dios único, al Dios verdadero? ¿Estamos llegando a Dios en arrepentimiento? ¿Estamos considerando que verdaderamente Él es el Dios de nuestras vidas? ¿De que está vivo? ¿De que nos cuesta todo? ¿De llevar delante de Él todo lo que nosotros somos? ¿De poner nuestra vida, como dice Pablo, en sacrificio vivo? Como uno que presenta el animalito delante del altar, así nosotros como nueva criatura presentamos nuestro cuerpo delante de Dios y decimos: toma, Señor, este sacrificio vivo. ¿De verdad nos hemos arrepentido? Les afirmo que el arrepentimiento es crucial. Si nosotros creemos que podemos creer en Cristo sin arrepentirnos, les afirmo que estamos solamente yendo detrás de otros dioses. No tenemos parte con Cristo. Mientras que no nos arrepentamos del pecado, el evangelio del Señor Jesucristo no es evangelio para nuestras vidas. Cristo es un salvador del pecado. Cristo nos salva del pecado para que ya no estemos en el pecado. Él no es un salvador para que el hombre se mantenga en el pecado. Si el hombre quiere retener sus pecados, el día vendrá. Ese Salvador misericordioso le dirá estas palabras que dice Mateo 25: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay dos formas de lidiar con el pecado. Dos formas de parte de Dios. Una, como vemos aquí, después de degollarlo y derramar su sangre del animal, se lleva a quemar para ser consumido completamente por el fuego. Y ese es el fuego eterno, hermanos. Este es el fuego eterno que la mayoría, todos los que van por el camino ancho, los muchos que van por ahí, usando las palabras del autor de Mateo, los muchos que entran por el camino ancho, que es camino de perdición, van hacia el fuego eterno. Ahí serán solucionados sus problemas de su pecado, porque será consumido eternamente. Y segundo, cubierto por la sangre de Cristo. Dos formas. O son quemados en el fuego eternamente, o son cubiertos por la sangre del Cordero.
por medio de la fe en Jesús. Esta fe demostrada en arrepentimiento es lo que hace aceptable delante de Dios. Es ese aroma verdadero de Cristo Jesús en nuestras vidas como sacrificio verdadero de Dios. Dios aceptó el sacrificio de Cristo Jesús y todos aquellos que están en Cristo Jesús huelen, tienen el aroma de Cristo. Huelen ese aroma de sacrificio consumado. El eterno Jesús tiene las marcas en el cielo y en todo lugar que se encuentra, en sus manos, en su costado, de lo que costó pagar por tu pecado, por mi pecado. Lo que costó rescatar tu vida y mi vida. ¿Por qué vamos a regresar al pecado? ¿Por qué vamos a regresar a Egipto como muchos querían después de haber salido de ese lugar pagano? ¿Cómo vamos a regresar a nuestra pasada manera de vivir si Cristo nos ha hecho libres y libres verdaderamente? En conclusión, entonces, ¿qué garantía tenemos que ya no estamos en nuestros pecados, sino que han sido pagados? ¿Qué demostración existe o qué espectáculo, testimonio tenemos para entender que este sacrificio fue aceptado, validado, posvalidado por Dios? ¿Qué garantía tenemos nosotros para nuestras vidas poder estar entusiasmados por lo porvenir? La respuesta está en la resurrección de nuestro Señor. La resurrección es cierto. La resurrección, si no vana, sería nuestra predicación sin la resurrección. Y estuviéramos nosotros en nuestros pecados, nada hubiéramos resuelto si Cristo no se hubiera levantado de la tumba. Pero Cristo ha resucitado de los muertos, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de entre los muertos. Cristo Jesús es la evidencia de la nueva vida, y esa nueva vida es la nueva vida que Él nos ha dado, nos ha prometido a cada uno de los que hemos creído en Él. Así que ya no hay más condenación. Ya no existe esa condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque lo esperamos en estos momentos. Porque estamos esperando al Cristo de la gloria que regrese. Estamos deseosos de verle cara a cara. Esperamos de los cielos, volviendo a nuestro pasaje en Tesalonicense, esperamos de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El hecho que nos gloriamos en el Señor no significa lo que nosotros nos estamos gloriando en el Señor, sí, y en su regreso, bueno, nos alegramos y debemos estar súper entusiasmados por eso. Pero no significa lo mismo para los demás. Los demás, esto es mala noticia. Terrible noticia. El hecho que nos gloriamos nosotros quiere decir que los demás se van a desesperar. Otros tendrán que enfrentar la ira venidera, la ira del Cordero. De esto se trata el día del Señor, que viene desde el Antiguo Testamento siendo predicado y proclamado, la ira del Cordero. Quiero que vayamos a este último pasaje en Juan capítulo 3, para que captemos la importancia del juicio de Dios sobre usando al que Él ha resucitado. Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Su primera venida no vino a condenar al mundo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cristo Jesús llegó a este mundo para hacer una misión, para rescatar a los suyos. Cristo Jesús regresa a este mundo y va a traer juicio sobre todos aquellos que no recibieron su mensaje. Cristo nos ha dado un mensaje para repartir. Cristo nos ha dado un mensaje glorioso para enseñar, pero muchos lo van a rechazar. Pero gloriosos serán aquellos que lo reciban. Esperemos al Señor con gran ánimo. Purifiquémonos del pecado que está en nosotros para recibirle. Que este año sea el año que nosotros con toda sinceridad estemos esperando el regreso de nuestro Señor. Prediquemos este mensaje y esperemos a Jesucristo desde los cielos. Él va a regresar, al cual Dios resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Este es el glorioso triunfo de nuestro Señor. Otro dato importante para terminar es el dato de la confianza que tuvo nuestro Señor aquí en la tierra acerca del carácter de Dios. Y ese dato lo utiliza nuestro Señor Jesucristo cuando está en la cruz, que clama a Dios: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el Salmo 22, el salmista, 1000 años antes de que esto sucediera, escribió estas palabras. Y en el mismo Salmo se contesta cómo va a ser resuelto este clamor, de esta angustia, de este angustiado que está en la cruz, que tiene que por unos minutos recibir esa distancia de parte de Dios su Padre, que nunca jamás en la eternidad la había recibido. Y esta es la respuesta: porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino cuando clamó al Señor, le escuchó. Dios lo escuchó. Y cuando lo escuchó, hermanos, levantó a su Hijo desde lo profundo de la tierra con toda gloria y potestad, y lo coronó e hizo que los cielos se abrieran, que las puertas de los cielos se abrieran donde estaba cerrado, donde ningún ser humano podía entrar. Y llevaba con él aquellos que él había comprado, incluyendo a ese hombre pecador, criminal a su lado, que estaba en la cruz con él, que le había dicho: hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios escuchó su clamor y lo resucitó. Celebremos eso, hermano.
celebremos eso. Padre, Señor, te damos gracias. Sabemos, Dios, que tú has sido maravilloso. Tú has sido bueno, Dios. Y te agradecemos, Dios, por tu palabra que en esta hora ha sido predicada. Dios, ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones, a vivirla como algo verdadero en nuestras vidas, que estemos conscientes de la necesidad de predicar este evangelio y también, Señor, de retener esta palabra para nuestras mentes, Señor, sabiendo que tú vas a regresar, sabiendo que nuestro Señor va a regresar, que vendrá otra vez de los cielos, como prometieron los ángeles, este varón que ha subido. Gracias, Señor, porque verdaderamente es glorioso servirte a ti y no hay otro Dios, no hay otra cosa en este mundo, Señor, que se evalúe contigo. Tú eres lo máximo, Dios, y te adoramos por toda la eternidad. Gracias. Gracias por ese nombre maravilloso de Cristo Jesús, a quien adoramos. Amén. Amén.